Buen día, hoy estaremos comentando sobre nuestra siguiente práctica que consiste en una fuente de alimentación con regulación de voltaje utilizando el diodo Zener. Como ustedes pueden observar, son dos los componentes nuevos que estamos utilizando: un diodo Zener DZ1 y una resistencia serie de protección RS1. Observen que el diodo Zener está en inverso, que es su forma de aplicación correcta. Aquí tenemos la carga en paralelo con el diodo Zener. ¿Por qué? Porque de esta manera la carga utiliza el producto del trabajo del Zener para recibir una tensión continua, prácticamente pura. ¿Para qué tenemos nosotros este agregado? Las características principales de nuestro regulador Zener es que entrega un voltaje de salida perfectamente regulado, casi perfecto diría. Y cuando decimos perfecto es cuando se asemeja a la tensión continua que entregan las pilas o baterías. Si tuviésemos el osciloscopio, entonces podríamos comprobar que el rizado o las variaciones del voltaje son mínimas. Otra característica es que entrega un voltaje de salida invariable con cambios en el voltaje en línea y también con cambios en la carga. Es utilizado para alimentar cargas de bajo consumo. ¿Cuáles son ejemplos de cargas de bajo consumo? Las formadas, por ejemplo, con circuitos digitales o puertas lógicas. Su desventaja es que no maneja mucha corriente. Entonces, eso hace de que, por ejemplo, no es útil para alimentar un motor o alimentar un amplificador. En este gráfico observamos la posición del voltímetro en las 4 posiciones que nos interesa comprobar su funcionamiento. De estas 4 posiciones del tester, solo 3 voltajes obtendremos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden observar que el voltaje en la carga, BRL, está en paralelo con el Zener y por lo tanto su BZ va a ser igual al voltaje BRL. BZ igual a BRL por estar en paralelo. Y los otros dos voltajes son el voltaje principal y mayor, es el que se obtiene en el condensador de filtro, que está indicado como backup, que significa voltaje del capacitor. Este voltaje del capacitor se divide en dos partes. Uno en la resistencia serie BRS y otro en el voltaje Zener. Por lo tanto, aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff, el voltaje del capacitor es igual al voltaje RS más el voltaje Zener. En este otro circuito tenemos la ubicación de los amperímetros para poder medir las 3 corrientes principales del circuito. La corriente mayor proviene del condensador, que es la IS. Esta IS, repito, es la I total, la que atraviesa solamente la resistencia RS de 220 ohmios. Llega al nudo o nodo y ahí se divide en dos partes. Una corriente que va por el Zener haciéndolo funcionar y otra corriente es la que se dirige a la carga. La corriente del Zener está indicado como IZ y la corriente de la carga como IL. También aplicando la ley de Kirchhoff de corriente, que dice que la suma de todas las corrientes que entran en un nudo o nodo es igual a la suma de todas las corrientes que salen de dicho nodo. Por lo tanto,
Eso llevado a una ecuación, obtenemos la siguiente ecuación. IS es igual a IZ más IL. Como siempre, todas nuestras medidas o nuestras prácticas tienen un apoyo o fundamento teórico, que es lo que nos permite comparar, vamos a decir, los resultados teóricos y prácticos que no estén muy alejados uno del otro. Si eso ocurre, algo se está haciendo mal, o aplicando mal las fórmulas o midiendo mal con los instrumentos. Como ustedes pueden ver, en el recuadro tenemos tensiones o voltajes continuas, los cuatro voltajes que observamos en el circuito. Entonces, voltaje en el capacitor de filtro, voltaje en la resistencia serie, voltaje en el diodo Zener y voltaje en la carga. El voltaje en el capacitor de filtro, la fórmula nos dice que ese voltaje es igual al voltaje pico, y el voltaje pico también por prácticas anteriores sabemos que es igual al voltaje del secundario por raíz cuadrada de 2. El voltaje en la resistencia serie tenemos ahí que es igual al voltaje del capacitor menos el voltaje del Zener. ¿De dónde salió esa fórmula? Por lo que había dicho anteriormente, que el voltaje del capacitor se divide en BRS y BZ, o sea que por ley de voltajes de Kirchhoff, el voltaje del capacitor es igual a la BRS más BZ, y despejando de esa ecuación obtenemos lo que está ahí en el recuadro. El voltaje Zener teórico es igual a la BZ nominal, que la BZ nominal es el voltaje que dice el fabricante que tiene ese componente. Es decir, el voltaje BZ nominal que van a utilizar ustedes es igual al valor que yo les pedí que compren, o sea, BZ igual a 10 voltios. Y la fórmula del voltaje en la carga es BRL igual a BZ. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Con respecto a las corrientes, estas tres corrientes, recordemos que la IS es la corriente mayor, la corriente total, que se divide en dos, IL e IZ. Recordando un poquitito la corriente, la ecuación de corriente por Kirchhoff, la principal es IS igual a IL más IZ. Correcto. Para hallar la IS también tenemos esta fórmula que dice el voltaje del capacitor menos BZ, todo eso dividido la resistencia serie. De vuelta, ¿de dónde salió esto? De la misma ecuación de malla de voltajes que habíamos mencionado antes, que el voltaje del capacitor es igual al voltaje de RS más el voltaje del Zener, reemplazando RS por la ley de Ohm, que es igual a IS por RS, y posteriormente haciendo un despeje de la IS obtenemos la fórmula mencionada. La fórmula de la corriente de carga o IL es una aplicación directa de la ley de Ohm. Es el voltaje aplicado en los extremos de la carga, que es BZ, dividido la resistencia, que es RL. La corriente a través del diodo Zener, esa fórmula sale de despejar la IZ de la ecuación principal de corriente, que él había dicho que es IS es igual a IL más IZ, y de esa ecuación, despejando IZ, obtenemos que la IZ es igual a IS menos IL. Para terminar, quiero mencionar de que estos voltajes y corrientes mencionados son cuando está bien diseñado el regulador Zener. ¿Qué significa que esté bien diseñado? Que no se puede poner cualquier voltaje del Zener, cualquier resistencia serie y cualquier resistencia de carga, que hay que hacer primero un análisis o un estudio
de cuáles son los valores que pueden ser utilizados. Una siguiente práctica podemos hacer una comprobación de esos datos que estoy mencionando haciendo lo que yo llamo simulación de fallas.